Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida, como siempre, a esta serie que titulamos Descubriendo al Mesías de las Profecías. Gracias por acompañarnos y en esta ocasión estudiaremos otra porción de los Evangelios basada en textos proféticos del Antiguo Testamento. Qué importante es contar con alguien con experiencia, alguien que haya pasado alguna prueba y por la cual podamos confiar en el consejo de esa persona que atravesó la prueba. Bien, esta es la historia que vamos a estudiar. La profecía ya anunciaba que el Mesías atravesaría pruebas y sin embargo sería digno de confianza porque las vencería airosamente. Vamos a mirar entonces la profecía de Isaías capítulos 52 y 53. Está en esos dos capítulos, desde el versículo 13 en adelante. Isaías 52, 13 en adelante, leemos la porción de la que luego estudiaremos en la historia de Cristo, en sus enseñanzas, en sus acciones, cómo Él cumplió perfectamente esta porción de la profecía. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así también asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, hablando del Mesías, no hay hermosura, lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos, es decir, sin atractivo exterior, y se lo va a desear por el contenido interior que el Mesías presenta. Y aquí entonces nos vamos a detener, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Notamos que el texto nos dice que él es un ser experimentado en el quebranto, en los sufrimientos, en las pruebas. Otro tanto miramos en el mismo capítulo, pero esta vez en el versículo número 10. Miremos pues. Era plan de Dios con respecto al Mesías, dice allí, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Nos detenemos allí en esta porción. Dios traía planes con respecto a este ser que iba a venir, llamado el Mesías, venido como hombre, pero viendo las descripciones que trae la profecía, era igual a Dios, como nos acordamos de Miqueas 5:2, donde dice que nacería en Belén, pequeña ciudad para estar entre las familias de Judá. Sin embargo, de allí saldrá el que será Señor, guiador en Israel, y sus salidas, ahí tenemos el texto, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este sería el Señor que nacería en Belén. Es increíble la afirmación que nacería un niño, que incluso en Isaías 9:6, ahí dice un niño que nos es dado, un hijo viene a nosotros, pero se le va a llamar, y los nombres que ahí se dan son muy ampulosos. Allí dice, admirable consejero, se le va a llamar Dios fuerte, también Padre eterno, príncipe de paz. Y arriba, un niño nos es nacido y hijo nos es dado. ¿Cómo es posible que a un niño se le pueda llamar Padre eterno o Dios fuerte? En fin, son las expresiones que la profecía dice que se aplicaría a ese niño, o en Miqueas 5:2 se dice que sus orígenes, sus salidas son desde los días de la eternidad. Y sin embargo, a pesar de su naturaleza igual a Dios, el texto que vamos a estudiar hoy es que sería sujeto a padecimiento. De ahí el título de nuestro tema, experimentado en las pruebas. Queremos ver entonces al Cristo, ahora en el Nuevo Testamento, experimentado en las pruebas, pues haremos un estudio y sacaremos lecciones también. Recordemos que la belleza del Evangelio, aquellos 4 textos importantes del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran las historias de Jesús. Había más documentos, pero se preservaron estos 4. Y el propósito es darnos un pincelazo
Habría mucho más para decir, pero lo esencial ahí está puesto para que conozcamos que vino a la tierra el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, con el propósito de que el hombre tenga confianza, sepa que hay esperanza, que hay un Dios que nos ama, que este Mesías cubre todas las necesidades que tenemos en la tierra, pero va más allá, como miraremos luego en otra ocasión, el estudio del capítulo 53, que es el tema, o de cuyo capítulo extraemos unos poquitos versículos, donde se habla de la expiación, del pago que se exigía para que pudiéramos seguir viviendo. Había que pagar el pecado que Adán y Eva cometieron y los seres humanos, la raza humana, desde entonces. Y este Mesías que vino a la tierra lo pagó y con creces. Y el hombre puede escapar a la maldición por haber cometido pecado. Es un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Pero ahora analicemos al mismo Mesías, su carácter, sus habilidades, sus recursos, cómo enfrentó las pruebas, para que saquemos lecciones también. Qué mejor que ir al encuentro que tuvo nada menos con Satanás, en Mateo capítulo 4. Vamos pues entonces allí, cuando Jesús apenas sale de su bautismo y va a iniciar su ministerio, Él dedica tiempo para irse al desierto, para meditar en su obra, y allí pasa un tiempo. Vamos pues entonces a Mateo capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Notemos que Jesús no busca la tentación. Vamos a mirar los evangelios paralelos, a ver cómo se expresan ellos. En este caso, miraremos también el de Lucas. También narra la misma historia de la tentación de Jesús, para que aprendamos esta lección de no buscar la tentación. Esto aparece en el capítulo 4 también, Lucas, versículo 1. Dice allí, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, de la ocasión de su bautismo, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Miramos acá que es plan del Espíritu Santo, no plan de Jesús. Es el Espíritu Santo el que lo va a llevar, el que lo va a poner a prueba. Y Jesús tiene que atravesar esta situación. Él no busca la tentación, se fue al desierto a meditar. Volvemos nuevamente a Mateo capítulo 4 y analizaremos entonces esa prueba que lo convierte en un experimentado, en un ser experimentado, nada menos que en pruebas gravísimas, porque corría riesgo de perderse. Y este es un pensamiento sublime, queridos amigos. Jesús enfrenta en el desierto de la tentación aquella famosa triple tentación que hoy vamos a analizar. Pero hay algunos que conciben la idea de que si Jesús estaba frente a Satanás y recibía las provocaciones y Jesús tuvo que mantenerse firme, ¿qué hubiera pasado si él habría accedido? Si él hubiera cometido la falta, hubieran intervenido rápidamente los ángeles para protegerlo. Si esto hubiera sido así, amigos, el plan de salvación hubiera sido un puro teatro. Con todo respeto, pero contundente. El plan de salvación es el plan más arriesgado del universo. Y es que el que era igual a Dios. Nos acordamos de Josué 5, aquel príncipe del ejército de Jehová, ante el cual Josué se arrodilla y lo adora. ¿Nos acordamos? Bien. Este príncipe del ejército de Jehová, igual a Dios, que exige adoración bien hecha de Josué, sácate los zapatos de tus pies, ahora viene vestido de carne humana a la tierra. Fue lo que allí se le dijo a María en la anunciación, el ángel que le dice, el santo ser es engendrado por el Espíritu Santo y tú le vas a llamar Jesús. Bien, María carga a ese hijo, igual a Dios, era Dios, y sin embargo viene a la tierra para vivir como hombre. Pero cuando enfrenta las pruebas, experimentado en las pruebas y en los sufrimientos, y en este caso experimenta la tentación, ¿qué hubiera pasado si él hubiera cedido? ¿Estaba la posibilidad de ceder a una tentación, a un pecado? Queridos amigos, aquí había en juego muchas cosas importantes. A Jesús se le llama el segundo Adán. Voy a invitar a que miremos esto en la primera carta a los Corintios. Esta era la gran segunda oportunidad de Dios, ya que el primer Adán había fracasado.
Vamos entonces a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Esto es Adán y su esposa Eva. Se le llama alma viviente. El postrer Adán, el segundo Adán, espíritu vivificante. Allí vemos entonces que se comparan ambos Adanes. También aparece otra expresión en Romanos capítulo 5. Abrimos pues también allí. Versículo 14, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán y Eva, hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La palabra griega allí original es tipo, o un modelo, o un ejemplo. Por lo tanto, el primer Adán se convierte en un tipo de otro que iba a venir, que es el antitipo. Dos Adanes. De hecho, Romanos 5 muestra la conducta de uno y otro, como miramos, por ejemplo, en los versículos 18 y 19, también de Romanos 5. Así que, como por la transgresión de uno, el primer Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia del otro, el segundo Adán, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre, el primer Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el segundo Adán, los muchos serán constituidos justos. Vemos por estos textos y muchos más una clara comparación entre los dos Adanes. El primer Adán había fracasado y entonces corría riesgo no solamente que el pecado que inundaba la tierra por causa de Adán y Eva, también contagiara otros planetas. Acordémonos, en el libro de Job, allí Satanás se presenta, vamos a leer esa porción, y donde Satanás se presenta, lleva peste consigo. Vemos Job, los primeros versículos, y haremos un pequeño resumen, y la aparición de Satanás. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, etc. Habla de las riquezas que Job tenía. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y allí en lugar de Satanás tenía que haber aparecido, representando la raza humana, ¿quién? Nada menos que Adán. Pero ya estaba muerto. Ahora Satanás era el que ocupaba su lugar, había usurpado el dominio de la tierra. Recordemos que Dios se lo había legado a Adán y Eva. Vosotros os enseñorearéis sobre todos los animales. Esto aparece en Génesis 1. Y ahora ese señorío que tenía el hombre sobre la naturaleza pasaba a manos de Satanás por causa del pecado. Y ahora este se presenta en el concilio de Dios y había muchos hijos de otros mundos también. Y antes que éste lleve la peste a otros mundos, allí Dios tiene un conflicto con él y aparece la historia de Job. Una historia apasionante. Bien, corría ese riesgo entonces el universo de que la peste de Satanás, ya contraída acá en la tierra, donde había establecido su reino, que era la violación de las leyes de Dios, ahora se extendiera. Y para eso hacía falta el segundo Adán, para demostrar que con obediencia a Dios se podía derrotar los argumentos que Satanás traía, de que la ley de Dios era injusta. Vamos a invitar a mirar esos argumentos aún en el mismo relato de la creación. Allí en Génesis capítulo 2, vamos a mirar desde el versículo 15 la creación del jardín, Adán y Eva, que están creados también y que se los pone a trabajar desde el versículo 15, 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. Y este era un tema sumamente importante porque con este mandato era el propósito de Dios de destruir a Satanás. Satanás ya había actuado antes. Acordémonos que esta es
la historia que nos va a contar Apocalipsis capítulo 12, una historia apasionante. Solamente queremos concentrarnos en el Mesías ahora como segundo Adán, pero miremos al primero entonces. Dios le da la orden a Adán y a Eva de que comieran todos los árboles, dice allí, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, el árbol que estaba en medio del huerto, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y así entonces la pareja, en este caso primeramente Adán está solo, se le va a dar la pareja a Eva, y Eva es la que va a recibir la tentación del capítulo 3. Miremos pues, desde el primer versículo, la aparición de Satanás, que ya existía, con su naturaleza rebelde. En el cielo había arrastrado a la tercera parte de los ángeles y habían sido echados a la tierra. El texto, miren lo que dice. Pero la serpiente, allí Satanás usa un animal para poder comunicarse, lo que llamaríamos hoy un medium. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dice a la mujer, no es en sí la serpiente, sino Satanás usando el vehículo, el medium de un animal. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Notemos cómo da vuelta a los argumentos. Dios no dijo así, sino que de todos los árboles del huerto podían comer, excepto de uno, mientras que el enemigo presentó la ley de Dios de una manera negativa, adversa, desagradable. Así que Dios les prohíbe, las leyes de Dios, los mandatos de Él, les prohíbe comer, disfrutar de las cosas que hay acá. Y Eva entonces cae en la tentación, en la conversación, va cayendo bajo el influjo de un animal que habla. Miremos. Y la mujer responde a la serpiente, correctamente responde ella, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y entonces la serpiente comienza allí con su primera mentira, no moriréis. Amigos, esta parte se torna muy importante y es el diálogo por el cual sobreviene la desgracia a nuestro planeta. Satanás tiene un diálogo con Eva. En el diálogo da vuelta a los argumentos de Dios, mostrando su naturaleza, y es rebelión contra el mandato de Dios. Si Dios dijo a la pareja, primeramente a Adán, y vemos, Eva ya sabe el mandamiento, que podían comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno, era probar la obediencia. Y Satanás lo dice al revés, así que Dios les prohíbe que coman, y ella aclara, para entonces enfrentarse con el árbol. Y aquí viene el detalle que causa que el primer Adán, y junto con su esposa, cayeran bajo el influjo de la serpiente, especialmente Eva, y es que no imaginaban que si Dios ya les había advertido que no se acercaran a ese árbol, no imaginaba que un animal que se posara en el árbol y no muriera, que el animal por comer la fruta, es lógico imaginar la escena allí del diálogo, y el animal posado sobre el árbol, tomando la fruta, comiendo y hablando simultáneamente. Eso mostraba que el árbol tenía propiedades que hacían superior a este animal del resto de los animales. ¿Se capta? Que si por tomar la fruta y comerla podía hablar, razonar y demostrar que la ley de Dios estaba equivocada o que Dios dijo algo pero no lo quiso decir de esa manera, porque el animal no se moría y al contrario recibía una influencia superior ya que podía comunicarse con la raza humana. ¿Por qué Eva no podía aceptar el argumento? Miremos lo que sigue. Ahora a continuación la tentación de Eva y de Adán simultáneamente, y entonces miraremos al segundo Adán en igual circunstancia. Miremos pues. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que Dios teme, es lo que está argumentando Satanás. Notemos, esta es la rebelión abierta de Lucifer, aquel ángel. En algún momento vamos a hablar de él, Jesús lo cita, y vamos a hablar de los orígenes de Lucifer también. Pero es rebelde por antonomasia y desarrolló esa característica a lo largo de los siglos hasta el presente, y ahora mucho más acentuado en su ataque, en su rebelión contra las leyes de Dios. Y en este caso, claramente le dice a la mujer, si ustedes comen la fruta serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, y por eso Dios preserva el árbol para que no se acerquen, no lo toquen y sean iguales a Dios. Eva pues razona, ve el argumento que es lógico. Si el animal está hablando y
posado sobre el árbol, muy seguramente comiendo la fruta, y con ello demostraba su superioridad sobre el resto de los animales. ¿Qué podía quedarle a Eva? Que hacer lo mismo, tomar la fruta y descubrir entonces que podía ser superior en su esfera allí que lo que ella era en ese momento. Miremos entonces el texto cómo sigue. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y a continuación, se abrieron los ojos, sí, pero para descubrir que eran superiores, miremos qué pasó a continuación. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Apareció un concepto nuevo, como es la vergüenza, de la pureza que tenían hasta ese momento, que estaban desnudos y no había malicia. Ahora es lo contrario. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A continuación va a aparecer el Señor, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses. Dios ya lo sabía, pero quería que el hombre hablara, y al hablar allí muestra más culpabilidad de lo que uno puede imaginar, y es echar culpas. En lugar de reconocer, el hombre cuando está desconectado de Dios, apartado de Él, pues hará lo posible para justificarse. Veremos la respuesta aquí, en donde acusa a su mujer del grave problema en el que están involucrados. Y el hombre responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora se dirige a la mujer el Señor, y ella otra vez echa la culpa a la serpiente, y así se van pasando la culpa, porque ellos no están en condiciones de reconocer su pecado, su deslealtad, su rebelión, ya que su conciencia está absolutamente dañada. Miramos ahora. Entonces Jehová Dios dice a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella responde: la serpiente me engañó y yo comí. Y allí entonces comienza Dios a hablar a cada uno de ellos, la serpiente primero, a la mujer después, al hombre, y entonces para darles la maldición que les cabe a cada cual. Este es el origen del mal, apreciados amigos. Alguno podría pensar que si esto fue histórico, fue cierto. Primeramente les queremos comentar esto. Esta es la revelación que Dios da a la raza humana de qué es lo que pasó con el origen de la muerte, de las enfermedades, del sufrimiento, que es el pan de cada día. Es la revelación bíblica. Pero no es difícil entender. Algunos podrían pensar: pero esto es un relato mítico, ¿quién lo puede entender? Gracias a Dios que tenemos un relato que nos abre los ojos, que nos hace entender. ¿Y qué es lo que nos hace entender? Déjeme ilustrarlo de un modo más simple, que hasta los niños lo pueden entender. Los papás están por salir esa noche y dicen a sus hijos pequeñitos, les dice: nos vamos a estar un par de horas fuera de casa, aquí ustedes van a estar seguros en casa, yo trabo bien la puerta, no hablen a nadie, si alguien toca la puerta, no respondan al teléfono, ustedes aquí tienen para entretenerse, ahí está la televisión, está la música, el refrigerador, si tienen que comer, yo sé que están seguros, solamente no toquen la puerta. Y algo más les voy a pedir. Hay aquí un cajón, ustedes ven aquí en la alacena, les pido, por favor, nadie abra allí el cajón. Y con eso les dejo tranquilos, nos vamos con mamá y ya volvemos en un par de horas. Así fue que los niños quedaron, y entonces los pequeñitos allí mirando, entreteniéndose aquí y allá, pero el más pequeño de todos, digamos 4 o 5 años allí, él está picado de curiosidad. ¿Por qué papi dijo que no metamos la mano en ese cajón de la alacena? Y entonces está tentado a meterse cuando aparece su hermanita mayor. ¿Qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás mirando ahí? Papi dijo: no metas la mano. Y entonces allí el niño pues obedece, pero al rato se tienta otra vez. Y en un descuido de sus hermanos mayores va allí y ya no puede más con su genio, piensa que habrá chocolates, abre el cajón y ve, mete, no hay nada. Y cuando hurga más con su manita allí, sí hay un papel. Él todavía no puede leer, pero el papel dice: te dije que no abrieras, ahora esta noche vas a cobrar.
Entonces, cuando le cuenta a sus hermanitos allí que hay un problema, ¿cuál es? El cajón no cierra. Entonces vienen todos para mirar, ¿qué pasó? Se abrió el cajón. ¿Cómo que se abrió? Hay un papel. ¿Qué hiciste, papi? Dijo que no. A ver, y todos hacen fuerza y no se cierra más el cajón. Eso muestra que alguien desobedeció. ¿Nos damos cuenta? Con el árbol prohibido pasó lo mismo. El árbol no tenía nada, ni veneno, ni nada. Era agradable a los ojos, e incluso deseable para comer. Pero había una orden de Dios. No lo toquen. Cuando el hombre desobedece a Dios a una orden explícita, se mete en gravísimo problema. Porque Dios nos ha dado todo, desde la vida, la salud, las energías, este cuerpo que tenemos. Nos ha dado la familia, en fin, cuántos bienes. Pero he aquí que por nuestra naturaleza caemos en deslealtad. Y entonces Dios tiene que actuar, porque cuando a Adán y Eva se les dijo, vamos a repasar el texto, capítulo 2 de Génesis, versículo 17, permítanme parafrasear allí el texto, de supuestamente una inocente, leemos el anterior también, el 16, que esta es una travesura, o comer un árbol. Fijémonos la expresión de Dios. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente tendrás un resfrío. El texto no dice eso. O tendrás un cólico. No dice eso. Está diciendo, tendrás la muerte, porque te he dado tanto, pero la desobediencia, el pecado es muerte. Amigos, este concepto es muy importante. He aquí, Adán y Eva cayeron, merecen la muerte, la raza humana cayó. Pero entonces aparece el segundo Adán, que esto es el mensaje de esperanza del cual queremos compartir. El segundo Adán es el Cristo, lo hemos mirado ya en textos. Ahora miremoslo andando y caminando. Vamos otra vez a Mateo capítulo 4. Esta es la segunda gran oportunidad de Dios, de demostrar que el Cristo puede cumplir el mandamiento, que la acusación de Satanás es, como siempre lo ha sido desde el inicio del mundo con Adán y Eva, que las leyes de Dios son opresoras. Él ordenó, no coman de los árboles, es la creencia que Él tiene, y aún actualmente la gente repite, creyendo que la religión, la Biblia, los mandamientos son todos opresivos. Uno no puede hacer cosas porque la Biblia lo prohíbe. Amigos, razonemos un poco. Ustedes se imaginan que alguien dijera, yo no quiero ser cristiano, no me gusta la Biblia porque ahí prohíbe que no puedo acercarme a otras mujeres. Dios nos dio el placer de tener la propia compañera o el propio compañero y entonces con él disfrutar del mundo que Dios quiere darnos, el hogar, la familia, los hijos, etc. Pero aquí que con la mente torcida como muchos tenemos, en lugar de aprovechar de ese regalo queremos hurgar más y hacemos como Adán y Eva, violamos el mandamiento y traemos gravísimas consecuencias como todos sabemos. Para ello Dios quiso valerse de un segundo Adán, de una nueva oportunidad. Trajo a Jesús vestido de carne humana, pero como nosotros, también con la lucha frente a la tentación. ¿Qué es o cuál es la decisión que deba tomar? Vamos pues entonces a examinar Mateo capítulo 4, los primeros versículos. Habíamos leído el versículo 1, que el Espíritu Santo llevó a Jesús después del bautismo al desierto para que fuera tentado por Satanás. Dijimos, Jesús no buscó la tentación, fue el Espíritu Santo. Tenía que probarlo, experimentarlo, así titulamos el título, experimentado en las pruebas. Miremoslo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador, Satanás, y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amigos, ¿cómo imaginamos la escena de la tentación? ¿Saben? Muchas veces por películas, caricaturas, dibujos, se ha presentado la tentación conocida, la de Jesús en el desierto y el tentador que lo va a tentar para que haga algo según la voluntad del enemigo y que va contrario a los planes de Dios, que convierta las piedras, ya que él tiene mucha hambre, 40 días de ayuno, que coma así. El error de presentar esta imagen de un ser con tridente, cuernos, y no logra mostrar el efecto poderoso de la tentación. Así como ocurrió con Eva, que ella fue cautivada, no solamente por la belleza del árbol prohibido, sino por el animal que se posó y que convenció a Eva
del argumento que presentaba el animal. En este caso, ¿cómo se presentó Satanás? Permítanme sugerirles, amigos, que se presentó tal como se presentan los ángeles gloriosos en el Antiguo Testamento. Así ocurre con Daniel, texto que no vamos a mirar ahora en detalles, pero cuando se aparecen los seres allí, seres luminosos que impactan. Aún mismo en el capítulo 9 de Daniel, ahí aparece el ángel Gabriel, quien le dice a Daniel que Dios lo había enviado a Gabriel por las oraciones que hacía Daniel. Y entonces, vamos a mirar ese texto quizás, porque queremos imaginar la aparición de Lucifer ante Jesús. Y el propósito de la tentación de Lucifer también. Bien, esto aparece en Daniel capítulo 9, versículo 20. Daniel había hecho una oración ferviente ante Dios y como respuesta a esas oraciones leemos: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Notamos que allí Daniel está orando y en respuesta a la oración Dios del cielo ordena a Gabriel: vete rápido allí a responderle a este santo varón de Dios. Y así es como se presenta el ángel Gabriel ante Daniel que oraba. Con Jesús pasó lo mismo. Vamos otra vez a Mateo capítulo 4. Y miramos entonces en este versículo donde el tentador se aparece y dice esas palabras: si eres hijo de Dios. Vamos a mirar esa porción, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dice: si eres hijo de Dios. Amigos, allí al abrir la boca, permítame usar la expresión moderna, al abrir la bocaza cometió el grave error. Lucifer aparece en respuesta a las oraciones de Jesús de 40 días de ayuno. Él está orando, pidiendo la fuerza de Dios, no ha comido, y lógicamente Dios puede proveerle la comida, pero él tiene que atravesar esa prueba. Y es que está orando para pensar en el ministerio que tiene que hacer, las palabras con las cuales se va a presentar ante la población, calcular las consecuencias, leer los textos, en fin, cuánta cosa que Jesús hizo en los 40 días mientras se preparaba para su gran misión. Y en eso un ángel que se le aparece, como Gabriel, no con tridentes o cuernos, sino un ángel que quiere responder y como que es el ángel enviado por el cielo para darle la bendición a Jesús. Y Jesús pues lo mira. Y Jesús puede creer que está complacido de que vino la respuesta, como pasó con Daniel. Pero las palabras iniciales lo denunciaron. Si eres hijo de Dios. Amigos, ¿cómo Jesús detectó que era el enemigo? Saben, Satanás muchas veces cuando nos tienta, disfraza la tentación y la torna agradable. Pero en el fuero interior sabemos que Dios está allí de por medio diciendo: no te metas, no lo hagas. Recuerda mi palabra, hazme caso. No queremos como padres que nuestros hijos más jóvenes nos hagan caso. Los que estamos oyendo, si somos papás, creemos, todos coincidimos. No toleramos, no podemos soportar la desobediencia y especialmente abierta la rebelión de un hijo. Lo hemos criado, le hemos enseñado y nos gozamos cuando ese hijo está listo para obedecer a sus padres. Y el papá confía en el hijo y le pide: hijo, hazme tal cosa. Rápidamente el hijo va porque ama a su papá. Pero cuando está el hijo rebelde, qué sufrimiento para los padres. ¿No es así? Y los jóvenes también, para que sepan, ellos si están escuchando, que es muy importante que se reconozca que Dios ha creado este vínculo de padre e hijo. Así dice el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que vivas larga vida. Y Dios quiere que se mantenga este principio de una sumisión, de una sujeción de los hijos hacia los padres. Bien, en el caso de Jesús, que ve a este enemigo, un hijo de Dios, pero rebelde. Entonces, Él viene a provocar que el mismo Jesús caiga en tentación y en pecado. Nada menos que tentar a Dios.
Es una falta de respeto. Es una cosa increíble que no lo podemos absorber en nuestra cabeza. Pero Lucifer está jugado. Y lo denuncian, dije, las primeras palabras. Si eres hijo de Dios. ¿Cómo Jesús detectó que era un enemigo? Pues 40 días atrás, ¿nos acordamos? ¿Qué había pasado? El bautismo de Jesús. Y en el bautismo, ¿nos acordamos qué había pasado también? Vamos pues a Mateo capítulo 3. Examinemos esa porción. Allí durante el tiempo del bautismo de Jesús, versículo 16, dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego de ello, viene entonces el desierto, los 40 días, son posteriores al bautismo. Jesús tenía muy fresca la voz, el mensaje que había escuchado 40 días atrás. Este es mi Hijo amado. Y ahora, ¿quién era este ser que cuestionaba si tú eres hijo de Dios? La idea que Satanás quería crear es que Dios lo había enviado para traerle la bendición solicitada, así como Daniel había orado y Dios le contestaba por medio del ángel Gabriel. Así Lucifer se aparece queriendo darle la bendición, pero pareciera como que está equivocado, el ángel equivocó el destino, como cuando llevamos el correo y llevamos a un domicilio equivocado. ¿Por qué? Porque lo vio tan demacrado, así ya la profecía lo decía. Vamos a invitar a leer Isaías capítulo 52. Versículo 14. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así él asombrará a muchas naciones. Él estaba como desfigurado por efecto de las oraciones, 40 días de ayuno. Y Lucifer pues da a entender como que me he equivocado, tú no pareces ser el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, demuéstralo y te doy la consiguiente bendición. Este fue el argumento de Satanás. Inmediatamente Jesús discernió y le respondió. Vamos a leer entonces la respuesta que Jesús va a darle allí a Lucifer en el siguiente versículo. Estamos en Mateo capítulo 4. Él respondió y dijo, escrito está. Notemos, amigos, esta es la defensa que Jesús va a esgrimir en las 3 tentaciones relatadas en el texto. Y es fundarse en la Biblia. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este texto aparece en el libro de Deuteronomio. Voy a invitar a que lo podamos observar también. Está en capítulo de Deuteronomio, vamos a ver capítulo 8. Versículo 3. 8:3 de Deuteronomio. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, y ahí está la frase, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta es una frase del Antiguo Testamento y Jesús la toma y le responde a Satanás, no solamente de pan va a vivir el hombre, sino de la palabra de Dios. Y amigos, traigo el primer mensaje, mensajes, lecciones que necesitamos escuchar. Jesús está diciendo con esto que no solamente de sopa, de alguna comida, la que tú quieras comer, sino de las historias de la Biblia, es lo que nosotros necesitamos alimentarnos. Aquí hay un alimento físico, natural, que todos tenemos que comer, pero aquí hay un alimento espiritual que sostiene el alma y son toda palabra o historias, relatos, enseñanzas de la Biblia. Y Jesús aprendió de esas historias, las lecciones que lo sostenían para mantenerse firme, para no cometer errores. Y esa es la lección que nos quiere dejar a nosotros.
no solamente del pan, sino de la palabra o historias o relatos, la enseñanza de la Biblia. Es lo que el hombre necesita aprender. Así le hizo frente a Satanás y no aceptó esa sugerencia de hacer un milagro, que Jesús podía hacerlo. Y fue tentación. Amigos, Satanás tentó a Jesús según la naturaleza que él traía y la misión que él tenía. Su naturaleza divino-humana y la misión que era llevar adelante el plan de salvación. En nuestro caso, si Satanás nos tentara en esa área de convertir piedras en pan, no es tentación. En otros casos, Jesús fue tentado cuando, pendiendo de la cruz, allí dicen los que estaban alrededor, que si eres el Cristo, bájate para que creamos. Y Jesús podía haberlo hecho, era tentación. O cuando le cubrieron la cara y le daban de bofetadas y le decían, a ver, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y estaban los ojos vendados. Jesús lo sabía, era tentación también. Jesús fue tentado según su naturaleza y la misión, y es no tener que hacer más allá de lo que le estaba permitido hacer, siendo un auténtico hombre, como lo era. Pero él tenía más poder, el poder divino, por el cual sabía las cosas, y tenía todo que controlarse para dejar un perfecto ejemplo como hombre. Bien, Satanás en esta primera tentación no tuvo éxito y acude a la segunda. Miremos pues entonces nuevamente en Mateo capítulo 4, la siguiente tentación. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Bien, esta tentación va a aparecer en el Salmo, o el texto en sí, el Salmo 91. Quiero invitarles, amigos, a que vayamos a ese Salmo y lo leamos completo. En esta segunda tentación aprendemos lo siguiente. Satanás conoce la Biblia, ya que Jesús le citó la Biblia, Deuteronomio 8:3 que hemos leído. Ahora Satanás le cita la Biblia también, pero retorcida. Satanás conoce la Biblia y puede usarla a su antojo para sostener un plan. ¿En qué consistía la tentación? Pues lo llevó al pináculo, a la parte alta del templo. Satanás lo podría haber despeñado, pero allí sí Dios habría enviado sus ángeles. Pero en este caso, él apelaba a que Jesús decidiera por sí mismo tirarse abajo, suicidarse, diríamos hoy. Hay un video muy triste que está corriendo por las redes de un niño que salta del carro de su mamá, aparentemente porque la madre le niega el uso de los juguetes electrónicos. Y hay una discusión en el carro, se nota en el video que la mujer detiene la marcha del vehículo, seguramente el niño pidiendo que la madre detenga el vehículo. Él abre intempestivamente la puerta y corre en dirección al puente, están sobre un puente, y se lanza al vacío. Y la madre observa y luego ella vuelve su cabeza contra el cemento y golpea las manos. Y luego todos los vehículos que se detienen y miran por sobre el puente allí hacia abajo. Bien, es lo que Satanás quería que Jesús hiciera, que se tirara hacia abajo desde el pináculo, la parte alta del templo. Pero él toma la Biblia, en este caso el Salmo 91, que vamos a leer a continuación, desde el versículo 1, retorcido. Y reitero, Satanás conoce la Biblia y este es el caso de muchos predicadores que usan la Biblia para sus pretextos personales. Vamos pues entonces al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y así comienza el Salmo 91, pero ahora nos pasamos al versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Miren la parte que Satanás cubrió, quitó en su argumento con Jesús. Es lo que viene a continuación. Que sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y ahora sigue el versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Si logramos mirar el argumento, el Salmo dice, Dios mandará a sus ángeles que te guarden de los malos caminos. Esto es, para usarlo gráficamente, en sentido horizontal.
Dios manda ángeles que nos guarden de los malos caminos, para que tu pie no se tropiece en la piedra. Pero para Satanás, quitando una porción, era en sentido vertical. Tírate abajo porque Dios dice. Dios mandará a sus ángeles para que no te golpees allí en la piedra. ¿Se entiende? Miremos entonces la tentación completa en Mateo capítulo 4, habiendo quitado la parte que dice que los ángeles nos guardan de los malos caminos en sentido horizontal. Miremos el texto. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Ya que tú me citas la Biblia, yo te la cito también. A sus ángeles mandará acerca de ti, y ahí viene la porción que dice, que te guarden de los malos caminos. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no te golpees con la piedra. Así que tírate abajo, los ángeles te van a guardar. Así dice la Biblia. No, no dice así la Biblia. Y amigos, saquemos una lección. Hay predicadores por todas partes que dicen cosas y debiéramos estar atentos si las cosas que dicen son realmente las que Dios puede enseñar. Les doy un ejemplo. Lo que se llama la teología de la prosperidad. Allá en Francia se prohibió a predicadores que aparezcan con esa noción de la teología de la prosperidad. Y mucha gente va detrás de ello porque el predicador apela a nuestros egoísmos, a nuestras mezquindades. ¿Y en qué consiste? Que según lo que tú siembres, eso cosechas. Y si tú siembras poco, cosechas poco. Pero si tú vas al culto y allí siembras dinero y siembras abundantemente, o sea, haces tus donaciones de $100, 200, 300, lo que tengas, cuanto más siembres, mejor cosechas. Y la gente crédula, pues, allí siembra y entrega su ofrenda de dinero. ¿Y quién se beneficia? Es el predicador que engatusa a la gente. Y volvemos vacíos, sin ese dinero, y para colmo también sin la bendición de Dios que nos debiera preocupar. Bien, esa enseñanza no aparece en la palabra de Dios. No se enseña semejante cosa, que Dios tenga que, según lo que venden allí, la salvación, ellos van a heredar, o los que oigan. Ocurre también con negocios que se hacían en la antigüedad. En la antigüedad, pues, en plena época medieval, la gente creía que por mirar allí las astillas de la cruz de Cristo, cuando contemplaban los huesos, supuestamente, de los santos, y se hacía comercio de ello. Y la gente crédula, pues, miraba, pagaba hasta la indulgencia en aquellos tiempos para recibir el perdón de sus pecados. Todo un sistema material. Y acordémonos que Jesús amonesta contra ese tipo de adoración allí en el diálogo tenido con la samaritana, que Dios es espíritu y busca adoradores iguales que Él en espíritu y en verdad. Bien, Satanás no pudo con esta segunda tentación porque Jesús responde nuevamente con la Biblia. Y amigos, esta es la solución, la ayuda que Dios nos da, la revelación de la palabra para hacer frente a las pruebas que tengamos. Miremos cómo sigue la historia. Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Allí nuevamente cita un texto del Antiguo Testamento. Satanás sabe que no puede con este hombre que se aferra a la Biblia hasta que finalmente va a su tercera y casi contundente tentación. ¿Cuál es? La de apelar a los sentidos. Amigos, aquí es donde muchos de nosotros entramos en terreno débil, cuando deslumbran nuestros ojos o deslumbran nuestros oídos, deslumbran las avenidas del alma, el tacto, el olfato, el gusto. ¿Cuántas veces caemos en virtud de estas avenidas cuando están muy debilitadas? Fijémonos a continuación cómo cuenta el texto la tercera tentación de Satanás. Otra vez los llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Lógicamente mostró lo más agradable, no mostró la otra parte de ese mundo lleno de gloria, cuáles las enfermedades, los sufrimientos, las calamidades de este mundo. Mostró lo más agradable. Y muchos sueñan también con llegar alto, con sus talentos, que los tienen, pero olvidan que hay un Dios que quiere darles sí este mundo, así es como revela la Biblia cuando los hará reyes y sacerdotes, pero quiere darlos primeramente con el corazón que está limpio, que esté acorde a la voluntad de Dios, para poder darle todo lo que el hombre anhela recibir. Miremos cómo sigue el texto. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras, todo es tuyo. En otras palabras, Lucifer le está diciendo, mira, tú no tienes que caminar el camino tan pesado de la cruz del Calvario.
No tienes que sufrir la muerte ni el sufrimiento que te va a acarrear todo esto. Yo te lo entrego todo. ¿Quieres ser dueño del mundo? Te lo doy, con una condición. Reinamos juntos. Me adoras y juntos hacemos esto. Que una criatura le haga al Creador, y reitero, es tanta falta de respeto, tanta indignación, pero Lucifer está jugado, es el rebelde por antonomasia, y Dios quiere que lo miremos como tal, así es como lo presenta la Biblia, y la forma de vencerlo es como Jesús lo venció. Miremos a continuación. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, por tercera vez, cita la Biblia, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué estás pidiendo? Estás loco. ¿Cómo que yo te voy a adorar? Tú me tienes que adorar a mí. Y entonces el texto, miren a continuación lo que dice. Y el diablo entonces, suponemos, refunfuñando lo dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amigos, esta es la gran lección que podemos aprender. Dios bendice. Los ángeles vinieron. Ahora sí, milagrosamente aparecen para darle la bendición a Jesús, de darle comida y el sostenimiento, el fortalecimiento. Pero vienen después que Él venció la tentación. Así nosotros hoy. Tenemos muchas pruebas por delante. La exhortación que nos da el Señor es, hijo, tú tienes tu prueba, tu tentación. Tienes que enfrentarte, vencerla, luchar. Yo te bendigo después. Yo te aseguro que te voy a dar el poder, todo lo necesario para que enfrentes la tentación. A esto se refiere que Jesús fue experimentado en quebranto, sufrió todas las pruebas imaginables, y aquí miramos apenas un pequeño manojo de versículos de lo que Jesús sufrió en sus 33 años de pasada por la tierra. Y aquí vemos representado el sufrimiento de Él y el nuestro también, en las mismas condiciones. Jesús como segundo Adán, que triunfó, y nosotros, descendientes del primer Adán, que nos cueste, tenemos levantadas, pero mirando esta historia, otra vez nos confiamos, nos ponemos en los brazos de este segundo Adán, que nos dice, mira hijo, yo he vencido, enfrenté la tentación, tuve la victoria, pude vencer a Satanás, ahora desde el cielo reino y vengo para llevar a la gente que se parezca a mi persona. Te pido que seas como yo, que enfrentes como yo. Jesús ya lo había dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y aprended de mí. Jesús invita a todos. Y amigos, esta es la invitación que también les quiero transmitir a ustedes. El Señor Jesús habla a través de los textos bíblicos, al examinar en esta serie Jesús moviéndose según las profecías, nos da un mensaje de aliento y de esperanza. Lo apreciaremos, nos abriremos para que Él nos enseñe a cada uno de nosotros. Esta es la exhortación que les quiero transmitir, agradecido de que ustedes nos acompañen, y así deseo que Dios los bendiga y nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces.